buenas noches. Hoy vamos a debatir lo que está sucediendo en el mundo laboral en México. Hay huelgas en algunas regiones del país, se están constituyendo nuevas confederaciones de trabajadores. México ha ratificado, ha entrado a nuevos mecanismos de la OIT. Hay compromisos que ha adquirido también nuestro país en materia de libre comercio que tiene que ver con el mundo laboral. En fin, está muy movido el mundo laboral y bien vale la pena echarle un ojo y tratar de entender qué es lo que está sucediendo. Para tal efecto está con nosotros, como todos los jueves, Sabino Bastidas. ¿Cómo estás, Sabino? ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Gracias, un placer. Y Luis de la Calle. Luis, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Leo, Sabino, buenas noches. Déjame empezar contigo. Desde luego hay obligaciones que tiene México que reconocer en la ley y que son partes de tanto el nuevo Tratado de Libre Comercio, el TPP, el Acuerdo Transpacífico menos Estados Unidos, ¿no? que ya entró en vigor, y del nuevo TEMEC, del nuevo Tratado de Libre Comercio Estados Unidos, México y Canadá. Sí, efectivamente, hace unos años, para el inicio de la negociación del Acuerdo Transpacífico, y después de hacer una ley reglamentaria, reformar la Ley Federal del Trabajo, en materia laboral, cosa que no se ha hecho. Eso no se ha hecho. No se ha hecho, eso es lo que está en discusión ahora en el Senado y luego en la Cámara de Diputados. En la negociación del año pasado con Estados Unidos en el TEMEC, nos comprometimos que para el 31 de diciembre México habría hecho las reformas. ¿De este año? De 2018. Ah, ok, o sea, ya estamos retrasados. Vamos retrasados 2 meses y medio. Sí. En el sentido de que el compromiso era que México reformaría su legislación interna antes de que Estados Unidos iniciara el proceso de aprobación allá. El hecho de que en el mes de noviembre haya perdido la Cámara de Representantes el Partido Republicano ha hecho que las exigencias en materia laboral, ahora que está en manos de los demócratas, la Cámara de Diputados, sean todavía mayores. ¿Pero qué tendremos que reformar? Bueno, las reformas son básicamente dos. Sí. La primera de ellas es tener libertad plena de asociación. Eso quiere decir la eliminación, entre comillas, de los sindicatos blancos, sí, los sindicatos que se llaman en México de protección. Los charros. Sí, sindicatos que, digamos, te pones de acuerdo con el líder sindical, sí, a efecto de que él no te moleste, sí, tampoco represente los intereses de los trabajadores y todo el mundo lleva la vida en paz y no hay huelgas, etcétera, ¿no? Cosa común y corriente, ¿no? Cosa común y corriente y resultado de que en México los sindicatos muchas veces extorsionan. Sí. Entonces, para evitar la extorsión, se hace un acuerdo y los que terminan perdiendo son los trabajadores que correcto, no tienen una representación como debiera ser, ¿no? Sí. Es parte del sistema político. Sí. Muchos de estos sindicatos están aliados a partidos políticos, están aliados durante décadas al PRI. Sí. Y el otro aspecto de la libertad... Pues democracia, digamos, sindical. Permitir democracia sindical. Sí, la democracia sindical, pero también la multiplicidad sindical en el ámbito de las empresas. O sea, que pueda haber varios sindicatos en una empresa. No solamente una empresa, en una planta. O sea, para una planta de producción de automóviles o de mesas, podrías tener no uno, sino 2 o 3 sindicatos. Hijo, pero eso ya podría ser. Bueno, esto es muy delicado, ¿no? Muy depende delicado. cómo se haga, ¿no? Sí. Por eso hay que ver el detalle de cómo se reforma la Ley Federal del Trabajo. Y el segundo gran tema, eso incluye también, por supuesto, el procedimiento de selección y de ratificación de que tienes la representatividad laboral, claro, a través de elecciones secretas, sí, o sea que puedas votar no con mano alzada, sino con un voto, sí, secreto y libres. Okay. Y el otro aspecto es la eliminación de las juntas de conciliación y arbitraje. O sea, las juntas quedarían eliminadas y todas las disputas terminarían en el Poder Judicial. Eso ya está, entiendo. No está. Está en la Constitución, pero no está en la ley. La ley. Entonces, digamos, hay además un asunto, digamos, de un periodo de transición. Sí. Porque se calcula que hay unos 5 millones de procedimientos ante las juntas que tendrían que ser desahogados y los nuevos empezarían, digamos, transitando después de una conciliación obligatoria, pero ya no arbitraje, en el Poder Judicial. Esto es una sacudida del mundo laboral. Y del mundo político. Y del mundo político, y del sistema político mexicano, porque realmente hay un trasfondo previo, que es el convenio 98 de la OIT. Correcto. Que se suscribió a finales de los años 40 en el mundo, y que México se mantuvo al margen de su ratificación a lo largo de todo el régimen priista. Toda la posguerra, México no vive el mundo laboral que está viviendo todo el resto del planeta. Sí. Tenemos un excepcionalismo en
materia de democracia sindical. El pilar del sistema político mexicano eran las confederaciones de trabajadores y la manera como se organizaban. Y evidentemente México hasta 2015 manda al Senado de la República el convenio. El convenio se ratifica con la entrada. ¿Qué dice el convenio? Es libertad sindical. Libertad social. Es pluralidad, libertad sindical, libertad de voto. Esto te cambia completamente la estructura porque transitas del corporativismo al individualismo. El modelo de la OIT significa que cada persona puede afiliarse o no a un sindicato, no hay la obligación de ser parte de un sindicato, a ese sindicato o a otro sindicato y tener dentro del sindicato la vida que quiera. Y eso significa transformar completamente el sistema político mexicano. ¿Qué pasa cuando llega Andrés Manuel López Obrador al poder? Su bancada aprueba en el Senado este convenio, que va de la mano también de la parte internacional del Tratado de Libre Comercio y va de la mano de la reforma laboral de Enrique Peña Nieto en materia de justicia, porque esta es una reforma de justicia cotidiana. De justicia laboral. La reforma laboral laboral de Enrique Peña Nieto tiene su cristalización hasta el momento en que se apruebe la iniciativa de ley que está ahorita a debate en el Congreso en la legislación secundaria. Y vamos a la parte política, porque yo creo que es la parte más complicada. La gobernabilidad laboral en México funcionaba con un sistema informal. Por un lado, las centrales obreras, que sí funcionaban en los sindicatos más contestatarios, una disidencia sindical que sí existe y que era resultado de procesos de negociación, muchos de ellos en la oposición al PRI, y este sindicalismo de la mano de un sindicalismo blanco, simulador, en donde los grandes corporativos, toda la generación de maquiladoras TLC, todas las empresas producto de la apertura comercial, se afiliaron a ese modelo sindical y por supuesto se trastoca completamente a partir de que se apruebe esta... A ver, Sabino, yo recuerdo que hay un par de politólogos estadounidenses que decían, que argumentaban por qué en México no hubo dictadura militar a diferencia de otros países de América Latina. Y una de las cosas que su argumento era, pues porque aquí se pudo procesar el conflicto laboral. Con todo este sistema de sindicatos blancos y en fin, pero no hubo el típico problema entre el capital y el trabajo, ¿no? Sí lo hubo, pero el PRI logró procesarlo. Se solucionó a la mexicana con ese sistema informal. Exacto. Bueno, y eso tuvo, digamos, una externalidad positiva, una consecuencia positiva de que hubo más paz social. Desde luego yo estoy a favor de la democracia sindical, pero creo que es un argumento muy interesante. No estaría de acuerdo con el argumento de paz social porque esto fue en menoscabo de muchas de las condiciones de los trabajadores. Afectó gran parte de la explicación de la desigualdad económica del país pasa por la informalidad sindical. Al no tener personas que representen tus intereses, pues obviamente con los salarios y con los contratos y con la seguridad social se hacía lo que se quería. Pero sí hubo paz laboral, o sea, no había huelgas, Bueno, si por gobernabilidad laboral dices los trabajadores van a la planta y la planta saca su producto, pues sí, lo que pasa es que no tenías a los trabajadores radicalizados en las calles, como si lo tuvimos. En varios momentos. Claro, y se reprimió, y se les reprimió. Muchas veces hubo procesos de negociación muy duros, y hay sectores económicos que se acabaron resultado de la lucha sindical. O sea, México ha sido un país... Pero no dirías que el PRI sí pudo procesar eso. Digamos que México pudo procesar el conflicto, más o menos, pero a un costo a la mexicana, social. Como dice Luis, ¿no? Social muy alto. A billetazo, en la extorsión. Exacto. Por eso crean una corrupción sindical enorme, creando grandes ricos. Que no es sana para el país. Un modus vivendi muy pícaro, muy corrupto. Los grandes beneficiarios fueron los líderes. Sin duda. No, los líderes. Por cierto, hablando de líderes, ahora uno de esos líderes pícaro, que nunca fue trabajador, que le heredó el puesto a su papá, ¿no? Es Napoleón Gómez Urrutia, que es el que está generando esta nueva central obrera. Pero la central obrera, bajo la nueva lógica, es totalmente distinta. La lógica de creación... Con estas nuevas reglas. Con las nuevas reglas va a ser totalmente distinta. Eso no significa que elimines el activismo sindical. Y lo que hay que decir es que dentro de 6 meses, 8 meses, México va a vivir una gobernabilidad sindical y laboral distinta a la que teníamos. Hay que procesar también
también el nuevo modelo y el nuevo sistema. Pero ¿está México listo para eso? Esa es la pregunta. No, hay una gran pregunta sobre eso. Sí, ¿no? sí. Ve las huelgas ahora en la frontera norte. Por ejemplo, exacto. ¿no? O sea, va a haber un mayor activismo sindical. Sí, qué bueno. Y político. O sea, qué bueno en el sentido si se de procesa bien. Exacto, ese es el punto. Porque, así es, o sea, totalmente de acuerdo. Sí. No, o sea, digo, el sindicalismo mexicano corporativista que trajo esta paz sindical tuvo beneficiarios, ¿no? Sí. Los líderes sindicales, el sistema político, el PRI, etc. Y el sistema empresarial. A ver, también hay... Claro. La informalidad económica tiene como principio la informalidad laboral y sindical. Obviamente. El 50% de la economía está fluyendo gracias a esta condición. También, obviamente. Era un acuerdo de cupular, digamos, ¿no? Corporativista. Sí, podía sentar... Pero de eso decía que fue bueno para el país, hay una distancia muy larga, ¿no? Pero les puedo hacer una pregunta. ¿Por qué los trabajadores nunca hicieron nada al respecto? Salvo algunos disidentes, yo creo desde que luego. Sí, hubo muchos pero muchos se acomodaron. Trabajadores que decían, bueno, pues yo prefiero mi chamba y no... pero esa designación no significa que sea la mejor condición del hombre. Pero los trabajadores en México en general prefieren la paz laboral. Es que eso yo creo que sí hay algo de eso. Y prefieren ir a trabajar. A no tener empleo, claro, por supuesto. Bueno, pero es que es una cosa muy importante. No hay que estimar eso. Pero con esa lógica tampoco incrementa salarios, tampoco viene... Hay una cosa que debemos entender. Esto nos está llegando 70 años tarde. O sea, no nos llega 20 años tarde, 15 años tarde. Llega 70 años tarde. El futuro laboral en este momento, la discusión en el mundo, en el World Economic Forum y en los foros internacionales, es que el empleo va a desaparecer producto de algoritmos. De los robots. Producto de robots, y producto de procesos. Y nosotros estamos teniendo una discusión de hace 70 años. De ese tamaño es el rezago que estamos teniendo. Pero entonces lo que necesitas es mayor flexibilidad. Pero tendríamos que estar discutiendo autonomías, tendríamos que estar discutiendo la posibilidad de que tú contrates tu propia seguridad social. Hay otros temas. El ocio de la gente, las nuevas figuras del empleo. Incluso, para citar a Yuval Noah Harari otra vez, esta discusión que tiene él en sus 21 lecciones sobre el tema laboral, me parece luminosa de lo que deberíamos estar discutiendo como país y que les va a pasar además a las sociedades más... Pero aquí hay una tentación muy grande de Napoleón Gómez Urrutia y otros de volver al pasado. Y de Morena, claro, porque las malas mañas tardan en morirse muy lentamente. O sea, quieren menos flexibilidad. Exacto. Quieren negociaciones industriales en lugar de negociación planta por planta. Con la lógica actual de la ley, sí, pero entrando en vigor la nueva... A ver, si entra en vigor el convenio 98, entrando en vigor la nueva reforma, con la justicia laboral en marcha, la lógica política de los sindicatos va a ser... Yo creo que el modelo es mucho más europeo. Yo creo que se va a acercar a modelos de sindicalismo, de un activismo cercano a los partidos políticos, pero más cercano a causas y a luchas concretas y a temas de reivindicación muy fuertes. No, el modelo corporativo con las nuevas reglas no puede funcionar igual, aunque tengas el control de la Secretaría del Trabajo. Pero podemos hablar de verdadera democracia y libertad sindical cuando el líder es Napoleón Gómez Urrutia. No sé, es que yo no pondría la reforma en manos de Napoleón. No creo que esa es la pregunta. Si está Morena detrás de esto, no. A ver, esa es la pregunta. Luis. O sea, si vamos a sustituir un grupo corporativista por otros. Carlos Aceves, Olmos con... Si ese es el modelo, pues estamos muertos en la página 1. Hay que preguntársela. También hay la Confederación de Napoleón tiene una letra que es la I. Sí, internacional. Internacional se refiere que va a trabajar con los sindicatos de Canadá y Estados Unidos. Con los que tiene una extraordinaria relación. Para organizarse que él representa en muchos sentidos. Con el único objetivo de que no se abran plantas en México desde el punto de vista de los sindicatos de Estados Unidos. Claro. O sea, ellos tienen un objetivo. Sí. No tienen dos. Defender sus empleos allá. Lo cual es legítimo. Sí, pero ese es el objetivo de ellos. Pero tú dices que Napoleón les está haciendo Claro, hay que tener cuidado que no sea el objetivo nuestro. Sí. ¿No? Porque, para que tú tengas paz laboral y progreso, se requiere que los trabajadores estén bien compensados, por supuesto, que sus salarios suban de una manera constante y sostenible, pero también que se creen empleos y que se invierta. O sea, si caemos en un ambiente que no es propicio a que se invierta, no vamos a tener ni empleos ni salarios. Fíjate que el otro día platicaba con un empresario que me decía, me hacía exactamente los mismos argumentos que Estados Unidos hace con respecto a México, de que aquí no hay democracia sindical y están mal los salarios y eso es una competencia desleal. China.
con Vietnam. Con Vietnam. Con Vietnam, ¿no? Entonces decía, es que si nosotros, se nos van a ir los empleos a Vietnam, donde no hay sindicatos, donde les pagan mal, etcétera. Ese es un problema también, el tema de la globalización, ¿no? Hay una gran sí, competencia. O sea, las empresas en Matamoros, pues sí, se agarran y se van. No compiten solamente contra el mercado mexicano. Claro. O sea, están compitiendo contra todo el mundo. Todos. Y sí pueden agarrar y subirse y irse a la India o a Vietnam, si tú no les das o sea, puedes pagarles bien, pero si no les das certidumbre laboral, se van. Las huelgas son algo que... Se van. Sí, o sea, perder 1, 2, 3 días de producción para ellos es terrible. No se van, sino que sobre todo ya no se abre la siguiente planta, ya no se abre en México. Entonces, México tiene todavía una situación demográfica en la que necesitamos generar empleo. Generar una enorme cantidad de empleos. Pero tú dirías esos empleos no, pero además hay una no cosa, son tan buenos. Ya no eres competitivo en función de solamente salarios bajos. No, nadie está diciendo eso. La lógica moderna es que seas pero competitivo. de paz laboral, quitan los salarios bajos. Pero la paz laboral es también parte de una de las variables, ¿no? Pero la competencia global está en función de capacidades, en función de productividad, de acuerdos de productividad. O sea, el modelo ya no es nosotros somos más baratos que los vietnamitas o que los chinos. Parcialmente sí, pero cuando tienes una planta ya robotizada, mecanizada, con algoritmos, la lógica de... Esa la pones en Estados Unidos. El diferenciador no es cierto. No, se pone en México. No es cierto. No, han regresado. La industria textil ha regresado a Estados Unidos por los robots. Sí, pero mecanizada. Claro, mecanizada. Pero mecanizada puede estar en otras partes del mundo. Y los robots también. no se van a huelga. Claro que no, pero a lo que me refiero es la mano de obra que hoy en el mundo compite es la mano de obra en función de capacidades, en función de educación, en función de preparación. Esa es la gran apuesta. No solamente es paz y estabilidad laboral, porque tienes trabajadores que ganan poco y que se disciplinan, porque les gusta la paz laboral. Ese es un modelo que a lo mejor resistió un análisis en los años 80. Pero entonces, ¿hacia dónde tenemos que ir? A ver, para terminar, porque ya nos quedan 3 minutos. Es fascinante. Yo creo que lo más importante es una cosa que mencionó Sabino hace rato, que es la capacidad de los trabajadores de decidir no tener sindicato. Sí. Yo creo que las empresas hasta 200 trabajadores, debería plasmarse eso en la ley, deberían tener la capacidad de votar secretamente que prefieren no tener contrato colectivo ni sindicato. ¿Así de plano? Así de plano. No, Luis. A ver, hasta 200. ¿Por qué? ¿Cuál es tu argumento? Porque las empresas pequeñas y medianas en México los acaban extorsionando. Son sujetos a la extorsión sindical. Y si tú quieres una explosión en términos de creación de empleo, es allí donde va a venir, en las empresas pequeñas y medianas. Podemos discutir el número 200, ahora te parece alto o bajo y lo podemos modificar. Pero el punto es el principio. Si una empresa mediana o pequeña, de 50 o 40 trabajadores, decide no tener un sindicato, creo que tienen el derecho constitucional de no tenerlo y de tener contratos individuales con la empresa cada trabajador. Yo creo que eso es lo más importante. Bueno, pueden decidir que sí. Está contemplado por Por eso, pueden decidir que sí. Pueden decidir que sí. Pueden decidir que sí. También pueden decidir que no. Y pueden decidir tener varios. Ahora, tener varios... Con que tengas un sindicato chiquito, te puedes ir a la huelga contra lo que los otros no quieren. Tienes ese problema de representatividad. Entonces un trabajador te puede cerrar la planta. No, porque podrías... Con su propio sindicato. No, porque tiene matices. O sea, no necesariamente paralizas todo. Yo creo que es la discusión más importante de cómo liberar a las pequeñas empresas de la extorsión sindical. Porque el peor de los mundos sería eliminar los sindicatos blancos y no quitarle a los líderes sindicales la capacidad de extorsión. A ver, Sabino, un minuto. Pensar que el mal sindicalismo es todo el sindicalismo es un error. Tener gente que esté defendiendo los derechos de los trabajadores frente al poder del capital es la vieja explicación de por qué existen los sindicatos. Y me parece que gran parte de la desigualdad social de este país deriva de que no hemos sabido tener un sindicalismo correcto, un sindicalismo sano, un sindicalismo productivo. Y no significa no tener sindicato, significa tener el diálogo necesario, el diálogo laboral, para poder modificar las condiciones de trabajo de las personas que están colaborando en determinada empresa, tenga un trabajador o tenga 10,000 trabajadores. Y la lógica de competencia internacional, no podemos estar pensando en que como el sindicalismo mexicano fue charro y fueron fantasmas y no sirvió. Pero te puedo hacer una pregunta. Bajo estos preceptos, digamos, ponte ahora de la parte patronal. En tu empresa, vamos a decir, de 300 empleados. Parte patronal. 5 sindicatos. Hay 5 sindicatos que se establecieron. Uno tiene
18 trabajadores. Esos 18 trabajadores deciden irse a la huelga no es así. y paran 300, una planta de 300. ¿Qué certidumbre legal tiene la parte patronal en ese sentido? El argumento que tienes que analizar es que la distancia entre el señor que más gana en una empresa y el último trabajador, la distancia puede ser 60 veces, mientras en Japón la distancia puede ser 12 pero veces. Ya te saliste del tema. Te saliste del tema. A ver, a ti tú como patrón, ¿te gustaría invertir en un país donde una minoría de tus trabajadores se puede ir a la huelga? Yo ya no puedo invertir en un país en donde no tengo la capacidad de tener buenas condiciones de trabajo para mis trabajadores. No, bueno, es que así no piensan los capitalistas, Sabino. Es que ese capitalismo es el que llevó al fracaso. Son unos ojetes los capitalistas, sí, perdón. Ya no podemos pensar en ese capitalismo. No, bueno, pues entonces. A ver, el capitalismo entonces que no se van a ir a Vietnam. El capitalismo que no piensa en la gente, que no piensa en el medio ambiente, que no piensa en las causas, es un capitalismo de modé, fuera de foco. Bueno, ya no podemos estar hablando de ese capitalismo. A ver, pero entonces 18 personas sí te pueden cerrar. No sucedería así. Bueno, vamos a ver cómo queda la ley, pero bueno, mi punto es el siguiente. O sea, yo creo que las grandes empresas van a encontrar un acomodo con los sindicatos. Sí. Así es. Sí, les conviene a ambas partes. Les conviene a ambas partes. Sí. El punto es las medianas. Y yo creo que las que están más desprotegidas. Las que están más desprotegidas. Las pequeñas y las que pueden crear el mayor número de empleos. No, las nuevas reglas sí cambiarían el juego para todos los jugadores. Pero es un buen punto. Yo creo que si hay que segmentarlas o no. Pero este modelo sindical, yo creo que en un año vamos a ver la transformación del modelo laboral en México. Lo vamos a ver. La ley la vamos a ver antes. Sí. No, pero me refiero que todo el... Ya estamos retrasados por lo que me dicen, ¿no? Sí, claro. Bueno, fascinante tema. 70 años. Fascinante tema. Es súper importante. Y si le metemos la variable de cómo está cambiando el siglo XXI y la política, claro, yo creo que vamos a estar hablando de esto mucho. Muy interesante. Es uno de los temas centrales de la... Así es. Gracias, Sabino. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y ahora viene Miguel Carbonell para hablar de los nuevos delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Regresamos en un momento más.